¿Qué tal? Bienvenidos amigos a esta nueva sección donde entrevistamos a personajes del fútbol mexicano. Hoy estoy con Carlos López. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Santi, un placer estar contigo y con los jóvenes, con la nueva generación, para ver qué podemos aprender de ustedes y ustedes de nosotros. Muchas gracias por tu tiempo y bueno, vamos a repasar tu carrera. Debutas en Necaxa, ¿no? Sí, debuto en Necaxa en los noventas. Ahí tomo mis inicios después de pues, lucharle porque estuve en Cruz Azul, en Fuerzas Básicas de Cruz Azul. Se acabó el proyecto cuando estaban por pasar a reserva profesional, cuando estábamos ahí. Estuve en América un rato entrenando y no se había dado la posibilidad hasta que surge Necaxa. Se me da la posibilidad de ir allá, jugar con la reserva profesional un año y de ahí debutar en el primer equipo. Estamos hablando en el 90-91. Después pasas a Celaya, donde coincides con Hugo y el buitre, ¿no? Sí, podemos decir que lo primero es Necaxa. Son 5 años en Necaxa donde logro debutar, donde logro pasar yo creo que lo mejor de mi carrera futbolísticamente hablando es con Necaxa. Fuimos el mejor equipo de la década. En ese momento pues era un equipo chico, por así decirlo, pero empezaron a incorporarse jugadores importantes como Alex Aguilar, como Ricardo Peláez, García Aspe, Nico Navarro, te podría decir Nacho Ambriz, que está ahorita como técnico. Entonces, esa generación logramos el campeonato que le ganamos a Cruz Azul y después logramos un par más de campeonatos, ganamos Copa, ganamos Liga, tuve la fortuna de ir a Juegos Olímpicos y después de 4 o 5 años por ahí, en el 95, primero voy a Chivas. Voy un año a Chivas y de ahí paso a Celaya, donde bien lo dices, tuve la fortuna también de jugar pues, con 3 jugadores históricos en el fútbol mundial, como es Hugo Sánchez, el mejor centro delantero extranjero que había habido en la Liga Española durante muchos años, el Pentapichichi, el jugador más importante mexicano de todos los tiempos, y con Emilio Butragueño y con Michel, que son 2 jugadores que marcaron época en el Real Madrid y en la selección española. Bueno, platícanos tantito cómo es ser olímpico, ir a los Juegos Olímpicos, Barcelona 92. ¿Cómo fue tu experiencia en ese torneo? Mira, yo creo que la mejor experiencia de mi vida en cuanto a selecciones nacionales. Nunca sueñas, cuando sueñas de niño, sueñas ir a un mundial. Si eres jugador de fútbol, todos soñamos con ir a una Copa del Mundo, poder participar, estar entre los mejores jugadores del mundo. A mí no se me dio, pero primero se me dan los Juegos Olímpicos. En ese momento todavía tenía límite de edad, era sub-23 y es la primera selección que contaba con todos los jugadores profesionales. Yo debuto un año antes. Bueno, había debutado un par de años antes, había jugado poco, había jugado Copa y Liga. Cuando llega Saporiti me deja como titular en Necaxa y esa temporada juego 32 partidos hasta la semifinal. Hay un momento en la selección olímpica que empiezan las eliminatorias. Voy a una eliminatoria en Estados Unidos, no juego al partido eliminatorio en Estados Unidos, pero cuando regreso no me vuelven a llamar para el resto de los partidos. Entonces se veía complicado que yo pudiera ir a los Juegos Olímpicos, pero después de la temporada que había tenido con Necaxa, había sido pues, el novato con más minutos en la Liga Mexicana, gané el trofeo de novato del año para los periodistas y para los medios de televisión. Y entonces todo eso fue un poquito de presión. Me hacen el llamado después de perder la semifinal con Puebla y me voy a Barcelona, obviamente con muchísima ilusión, con muchas ganas de trascender y la verdad es estar en la Villa Olímpica con los mejores atletas. Estamos hablando de una Copa del Mundo, son los mejores futbolistas, pero aquí estás hablando con los mejores atletas de todos los deportes, menos el Dream Team, porque en ese Sí, entonces el Dream Team ahora que está de moda lo de Michael Jordan, sí, sí. los 92, ellos se quedaron, fueron el único equipo de Estados Unidos que se quedó fuera de la Villa Olímpica, todos los demás estaban adentro, entonces fue una sensación impresionante estar conviviendo, comiendo en las mesas con gimnastas que realmente pues, pesan 30 kilos o 50 kilos, con cuates que vienen a hacer pesas y pesan 150. Entonces, ver la diferencia de las alimentaciones. Y fue una experiencia muy, muy importante. Creo que pudimos haber hecho más, pudimos haber trascendido mucho más, pero no fuimos capaces de liquidar a Ghana en el tercer partido cuando lo teníamos dominado y cuando podíamos haber pasado a la siguiente ronda y así poder llegar, yo creo que a una medalla, porque los dos que pasaron de nuestro grupo, que fue Australia y Australia, pues quedaron ahí en semifinales, los dos perdieron, pero bueno,
Yo creo que había mucho más que hacer en esos Juegos Olímpicos que lo que hicimos. Bueno, ¿cómo es convivir con Hugo en un vestuario? Como tú dices, un jugador que en los ochentas, un jugador de época en España. ¿Y cómo es convivir con Hugo, una estrella que en ese tiempo era muy conocido? Pues mira, otra vez fue una buena experiencia. Todo el mundo te dice, o la imagen que tiene Hugo en cuanto al medio futbolístico o a la personalidad, es una personalidad muy fuerte. Todos dicen que es muy mamón, no es cierto. Es mucho más tranquilo de lo que todo el mundo piensa, pero es sumamente profesional. Entonces, era un cuate que le gustaba ganar, que quería estar siempre en el ojo de todos y ser un ganador. Entonces, se junta con dos jugadores que él ya había tenido, que habían sido sus grandes compañeros, o sobre todo sus mejores asistentes dentro de la Liga Española, como era Emilio y Michel, que fue fundamental para que él regresara al fútbol mexicano y con Celaya, y entonces hacen un muy, muy buen equipo. O sea, fue un año con Emilio y con Michel, y fueron 6 meses con Hugo muy, muy buenos, muy a gusto, en los cuales aprendí también a disfrutar el fútbol, más que allá de ser profesional, aprendí a disfrutarlo todavía más, porque ellos, es lo que decían, y Emilio lo sigue diciendo, los mejores, cuando disfrutó más el fútbol, fue estando en el Celaya en México. O sea, eso nos quiere decir en la etapa que venían y lo que querían de estos tres grandes profesionales que habían ganado todo, que habían vivido todo lo que se podía vivir dentro del fútbol mundial, y para nosotros pues fue una gran enseñanza. Bueno, tu último paso con Necaxa es como director deportivo, un club, como tú dices, pequeño que pasó de la Ciudad de México a Aguascalientes. Como director deportivo, ¿qué lograste? ¿Cuáles fueron tus metas, tus propósitos? Mira, un poco antes de, como te decía, después de Celaya me voy a León. ¿Por qué tiene relevancia el último título de León? Porque quedamos subcampeones, es el último título que ganó Cruz Azul. Hace poco vimos la repetición cuando Comiso. Esa final participo yo con el Club León. Y después de un año y medio, cuando me voy a Liga de Ascenso, ascendemos con La Piedad, me voy a Inglaterra a jugar. Soy el primer mexicano que juega en la Sí. segunda división de Inglaterra, este, como jugador. Entonces creo que es otra experiencia, es algo que yo había deseado siempre. Yo desde que debuté quise jugar en Europa. Me ayudó mucho el haber tenido el pasaporte español, pero también en esa época no era tan fácil poder ir a Europa para un jugador mexicano. Era muy, muy complicado el poder ir, porque los equipos eran dueños de tus derechos. Entonces no te vendían tan fácil. Yo tuve la posibilidad antes de los Juegos Olímpicos y después de los Juegos Olímpicos de irme a Suiza. No me vendieron, no me prestaron. Tuve la posibilidad de irme a Turquía, tampoco lo hicieron en ese entonces. Después tuve la posibilidad de irme, me fui a probar a Escocia, me fui a probar a Inglaterra. Tuve que regresar porque tenía que cumplir con mi contrato aquí en México. Y después de eso, pues una vez ya, digámoslo, bastante maduro, un jugador ya grande, con 30 años, lo único que quería era cumplir otro sueño, que era jugar en el extranjero, jugar en Europa, y tuve la posibilidad de irme a jugar a Inglaterra, a un fútbol mucho más complicado que el mexicano, y de mucha más fortaleza que lo que vemos hoy en la Liga Premier, porque cada vez que bajas los niveles, obviamente es menor el nivel futbolístico, pero mayor el nivel físico. Entonces estamos hablando de una liga de muchísimo nivel deportivo y físico, la inglesa. Bueno, de lo de los extranjeros, obviamente que en México actualmente sigue siendo bastante difícil, pero tu pasaporte obviamente te ayudó muchísimo. Vemos ejemplos de Ochoa que no pudo firmar con equipos porque no tenía el pasaporte, y obviamente que tú al tuvieras el pasaporte español te ayudó muchísimo. Y al cumplir tu sueño en Inglaterra, ¿cómo te trató la ciudad, el equipo? Como a todos los extranjeros en Inglaterra, es muy complicado jugar, no te dan posibilidad de nada, pocas posibilidades de jugar tienes, y las tienes que aprovechar al máximo. Entonces, jugué poco, esa es la realidad, pero aprendí mucho del funcionamiento, de la intensidad en los entrenamientos, de la profesionalidad de los jugadores. No digo que en México no la tengan, en México la tienen, y cada vez somos mejores, somos más profesionales, estamos mucho mejor adaptados a esos niveles. Pero en ese momento creo que para mí me sirvió mucho aprender
aprender ahí. Tuve la fortuna, pues jugamos la FA Cup y jugamos contra Van der Sar, contra el Fulham. Entonces, era una ciudad chiquita, poco que hacer. Yo vivía, eh, la mayoría del tiempo la viví en Londres, pero también yo tuve que sacrificar muchas cosas. No, yo no me fui por dinero, como muchos lo hacen o muchos piensan. Yo me fui por el sueño, porque yo realmente llegando allá firmé contratos por un mes. Entonces, contratos mensuales firmaba, algo que no se acostumbraba a hacer en México o en este lado del continente, pero y a veces ni en España, pero los ingleses lo tenían muy marcado y ibas renovando tus contratos mensualmente hasta que llegaras a un contrato mucho más extenso. Regresando de Inglaterra, regresas a México, ¿no? Sí, regreso un año a jugar a México, ya no se me dio las posibilidades, yo no trabajaba con ningún representante, Sí. entonces no hubo posibilidad de regresar a Primera División, jugué un año más en Yucatán y me retiré del fútbol, viendo algunas circunstancias que no me gustaron en la Liga de Ascenso, eso te lo voy a decir, eh, adeudos a los jugadores, un maltrato en ciertos momentos a jugadores jóvenes donde no se les respetaban algunas cosas. Yo ya con todo lo que había vivido, pues no necesitaba vivir mucho más de eso. Y teniendo una plática con mi esposa, mi hijo empezaba la primaria en ese entonces, ya cumplía 6 años, entonces la decisión era, retírate todavía que pues a los 31 años me estuve retirando, 31, 32 años, y empieza una carrera nueva, busca otros aires, qué es lo que quiere hacer más adelante, y entonces en ese inter de que me retiro, me empiezo a preparar, empiezo a prepararme como director técnico, hago mi título para ser director técnico, me pongo a estudiar la maestría de dirección deportiva del Real Madrid, tengo el MBA del Real Madrid, tengo la de Johan Cruyff de dirección deportiva, porque sabía que lo que venía era mucho más importante. Y después me viene la oportunidad también de trabajar en medios, entonces gracias a Dios he podido cumplir muchas etapas o muchas partes dentro de este deporte del fútbol y cada vez pues, me gusta mucho más. Sí, de tu representante solo lo usaste cuando llegaste a Inglaterra, ¿no? No, de hecho, cuando llegué a Inglaterra, la primera vez que fui a probarme, fui con un representante sí, la segunda vez que fui a probarme, me dejó tirado un representante allá en Inglaterra. Me prometió una prueba con el Wimbledon, que en ese momento estaba en la primera división, que podía haber jugado con ellos. No me la cumplió, me dejó ahí medio tirado en Londres, entonces ahí medio me acomodé, busqué por otros medios encontrar una posibilidad y surgió la de Wicom y fue cuando me decidí ir para allá. Entonces, Bueno, pero no es que sea malo, ¿eh? O sea, realmente es que yo nunca trabajé con un representante, pero yo creo que trabajar con representantes puede ser bueno y es muy bueno en algunas condiciones. Hay buenos representantes, hay malos, hay rateros y hay unos que manejan muy bien el tema económico. Entonces, todos tienen su lado positivo, o sea, su lado, nada más hay que encontrar con el que tú te sientas a gusto y que vaya con lo que tú eres como persona. Después, a mí cuando me retiro me invitaron a trabajar como promotor, como representante y hacer ciertas cosas. No me interesó porque yo buscaba otro camino dentro del fútbol, no el de la representación. bueno, de tu preparación de dirección técnica, estuviste en Necaxa, estuviste, si no me equivoco, en América y sonaste el año pasado para Cruz Azul, ¿no? Sí, mira, cuando me retiro yo me enfoco más que dirección deportiva, porque era muy difícil que te dieran una posibilidad como director deportivo recién retirado, empiezo a trabajar en campo. Entonces, América me abre las puertas. En ese entonces, Manolo Lapuente era el director deportivo o presidente deportivo de América. Estaba Víctor Manuel Aguado, estaba Mario Carrillo de técnicos y Pérez Gavilán era uno de los directivos del Club América. Ellos me invitan a trabajar ahí. Empiezo en un proyecto con jóvenes, tratando de desarrollar talento. Trabajo un par de años en América. Al grado que llego a ser auxiliar en el primer equipo con Víctor Manuel Aguado, y de ahí me voy como auxiliar de Jaime Ordiales a Zacatepec, que pertenece a la América. En esa época era la filial de América y es cuando surge el Torito Silva, Esqueda, en ese momento también tuvimos ahí un par de porteros, Memo Ochoa iba en camino,
Entonces empiezo a trabajar con América en la parte de campo. Y ahí empiezo a ver algunas cosas cuando Víctor Manuel Aguado agarra el equipo, me encarga un poco hacer ciertas funciones como secretario técnico, ayudarle en esa parte que él era la que manejaba, porque él ya tenía que hacer mucho más en campo. Entonces me empiezo a enfocar en eso y después pues empiezan a venir las posibilidades. Como dices, trabajé en América con Jaime Ordiales después que quedó de presidente deportivo, él me invita y hacemos visorías internacionales, el desarrollo de talento de jóvenes, empezamos a hacer el enlace entre fuerzas básicas y primer equipo. En ese momento, pues digo, tuvimos la fortuna de tenerlo de Raúl. A Raúl lo conocí muy joven. Raúl empezaba en ese momento, tenía la posibilidad de ir a Toulon para Juegos Olímpicos, y es cuando México gana la medalla de oro en Londres. Entonces, una parte es eso, empezamos a trabajar ahí en América, después salgo de América, me llega la posibilidad de trabajar en Necaxa recién ascendido, era un equipo que llevaba 6 partidos y no habían ganado, estaban condenados en ese momento al descenso, pero iban últimos y por muchos puntos. Entonces, había platicado yo un par de semanas antes con los dueños y con el director general, y entonces me dicen, oye, ¿te la avientas? Pues por supuesto que me la aviento. Es al equipo que yo le voy, estoy agradecido con Necaxa, siempre he sido necaxista y lo he dicho desde que tengo 5 o 6 años que empecé a ver al Atlético Español y al Necaxa. Entonces empieza ese torneo, acabamos perdiendo la semifinal contra América, pero logramos el primer objetivo, que era librar el descenso, que era hacer el mayor número de puntos posibles para librar el descenso, y después poder calificar y poder hacer un equipo que la gente volteara a ver otra vez como lo había sido en los 90. Y lo logramos, en poco tiempo lo hicimos, y después pues mi salida se fue pronto. Y después soné para Cruz Azul, sí, para Cruz Azul soné cuando iba a ser Ricardo Peláez, estaba dentro de la última terna con Ricardo y otra persona, no sé quién era. Yo con Ricardo había trabajado en América. En América el campeonato cuando le ganamos a Cruz Azul también con el gol de Moy Muñoz. Ricardo es el director deportivo, presidente deportivo, y yo soy su segundo a bordo, junto en el enlace de todo eso, el coordinador deportivo. Entonces, pues queda Ricardo con Cruz Azul, sale Ricardo, vuelven a poner mi nombre en la mesa, vuelve a salir la posibilidad de estar ahí, ahora mucho más cerca, ahora sí realmente estuvo mucho, pero mucho más cerca, pero al final se deciden por Jaime, que en ese entonces estaba en Querétaro, termina su relación en Querétaro porque venden el equipo. Jaime había jugado en Cruz Azul, Jaime yo creo que es de las personas más decentes que hay en este medio, un buen amigo, y me habla y me dice, oye, Carlos, ¿sabes qué onda? Me acaban de decir que pues, me lo ofrecen a mí en lugar de a ti. ¿Cómo ves? Pues agárralo. De Sí. amigos te voy a decir que lo agarres y que te deseo la mejor de las suertes. Entonces, bueno, más posibilidades, pero tarde o temprano llegará la posibilidad de dirigir en esa parte administrativa y directiva a Cruz Azul, que es uno de los grandes equipos del equipo del fútbol mexicano. Bueno, tú como aficionado al Necaxa, ¿qué sufriste cuando el equipo fue trasladado a Aguascalientes? Mira, te da nostalgia, tristeza, porque sí es cierto que era un equipo en los 80s, cuando empecé a verle este equipo que pues íbamos muy pocos aficionados, a veces no llegábamos ni a los 1000 aficionados para ver a Necaxa en los 80s, a crear un equipo de época en los 90s, a ser el equipo más importante del fútbol mexicano durante la época de los 90s, ganar títulos, ser el equipo más ofensivo, ser el equipo que llenaba todas las tribunas de los equipos de los estadios visitantes, pero no lográbamos llenar un estadio como el Azteca. El Azteca es muy difícil de llenar, no lo llenan muy pocos equipos o en muy pocos partidos. A la América le cuesta hoy en día llenar el estadio, entonces había que buscar una solución y la solución era irse de México. Yo también lo entiendo por esa parte porque hay que saber que no todo es el amor a la camiseta, no todo es el cariño al deporte, todo esto es un negocio, esto es dinero, esto tienes que generar dinero para poder pagarle a los jugadores, y la decisión era moverlo a Aguascalientes, una ciudad que los acogió bien y que la verdad, después de haber vivido como director deportivo ahí, te puedo decir que viví muy a gusto, y es una ciudad en la cual está identificado con Necaxa.
por supuesto que me gustaría tenerlo de vuelta en el DF, sí, para ir a verlo todos los fines de semana, sí, pero pues no es la realidad y entonces hay que vivir con lo que hay. Bueno, actualmente eres parte del scout del Manchester United aquí en México. Platícanos cuál es tu función, qué haces. Sí, mira, cuando salgo antes de ir a Necaxa, en ese inter de haber salido de América y llegar a Necaxa, esos como año y medio, tuve una llamada, hubo una posibilidad de ir al Manchester, empezamos a platicar este proyecto, ellos estaban interesados en cubrir el mercado mexicano, y en el momento que me llegó lo de Necaxa, pues lo postergamos. Salgo de Necaxa y enseguida me hablan a los 15 días, soy un afortunado, gracias a Dios, y me dicen, oye, sigue en pie, necesitamos ya hacer las entrevistas y necesitamos darle para adelante. Entonces, platicando, me invitan a ser el, el visor de México para el primer equipo, este, hablarles de todos los jugadores que hay en México y también un poco cómo es la liga, cómo se conforma la liga, qué es lo que hay que hacer aquí en México, o sea, un poco de asesoría sobre la liga mexicana y todo lo que pase dentro de México, un poco para abajo, porque ellos, bueno, nosotros tenemos un par de scouts para el MLS y Canadá y tenemos más abajo 6 o 7 scouts en Sudamérica y uno en Centroamérica. Entonces es un poco la coordinación entre Centroamérica y México y es ver los jugadores que hay aquí, ver el talento, ver qué se puede llevar para el Manchester United. Por supuesto, estamos hablando de uno de los 3 mejores equipos del mundo, uno de los 3 equipos que tiene más dinero para contratar al que quiera, que puede tomar la decisión que quieran en el momento y no están dependiendo de si les alcanza o no económicamente. Entonces es muy difícil llegar o poner un jugador del fútbol mexicano directamente en el Manchester United. Te lo comparo como si lo tuvieras que poner directamente a jugar en el Barcelona o lo tuvieras que poner en el Real Madrid. Digo, vamos a ver un portero. Yo creo que Memo es el mejor portero que hay en México y ha sido el mejor portero mexicano durante muchos años. Pero pues De Gea es el mejor portero que hubo en el mundo durante muchos años. Entonces tienes que buscarle a alguien que sea igual que De Gea o mejor. Entonces ese es el nivel que estamos buscando, ese es el nivel que busca el Manchester United, pero también que trata de estar atento a todo el mercado mexicano. Donde hay una joya, donde se puede rescatar ese jugador, se puede tomar, te puedo decir, Lozano lo estuvimos viendo, lo empujé yo un poco para que fuera para allá. En ese momento no estaban totalmente convencidos de que Chucky pudiera hacer y marcar diferencia dentro de la Premier con el Manchester y no tomaron la decisión de llevarlo. Con Raúl hemos estado viendo algunas cosas, hemos estado haciendo esfuerzos porque yo a Raúl lo conozco desde los 15 años, te digo, es un chavo que sé que aparte ha luchado, que tiene la capacidad y que en algún momento puede llegar al fútbol inglés, al fútbol del Manchester, sí, tiene la calidad, sí, no para ser titular, no, le costaría mucho ser titular en un equipo como el Manchester, como le costó a Chicharito ser en Manchester, en el Real Madrid, pero podría ser una muy buena experiencia para ir a una gran culminación de su carrera en Europa. Bueno, platicando del Chucky, es un tema que está más o menos de moda. ¿Tú qué opinas más o menos de la actual situación del Chucky? Yo creo que el Chucky tomó una mala decisión en irse a Italia. El fútbol italiano no es el mejor fútbol para sus condiciones y sus cualidades. Es un jugador explosivo, un jugador que necesita espacios para encarar, que necesita poder aprovechar su velocidad, su cambio de ritmo en espacios cortos. El 1 contra 1 es muy bueno, pero tampoco es un gran centrador. Entonces, y en el fútbol italiano le ha costado muchísimo, primero, porque es un fútbol mucho más cerrado, donde no hay espacios y donde no puede generar ese 1 a 1 que a él le gusta tanto. Y segundo, porque no ha podido encontrar los minutos para poder hacerse presente en el marcador. Es un jugador que tiene mucho gol. A mí es una de las grandes condiciones que me gusta del Chucky. Aparece siempre, siempre tiene posibilidades y cambiaba los partidos. Lo hizo con la selección mexicana, en las eliminatorias, lo hizo en el Mundial, lo hizo con Pachuca. Entonces creo que es un jugador que tiene gol, que sabe aprovechar ese espacio, pero no tuvo los minutos suficientes. Entonces tiene 2 opciones. Una,
quedarse y demostrar que es un jugador que a pesar de que no son sus mejores, no está en un fútbol donde puede aprovechar sus cualidades de la mejor forma, puede lograr hacerse titular y poder ser alguien importante o salir y buscar un nuevo reto en un fútbol distinto, un fútbol, podríamos decir el español, es un fútbol que se le puede dar con un equipo de sí, del 3 para el 10, ahí más o menos debería estar el Chucky, y llegar a la Liga Premier como lo hizo Raúl en un equipo de media tabla y tratar de trascender con la velocidad y con el encare que tiene. Sí, concuerdo mucho con el Chucky, que es un jugador que a los espacios te mata. A campo abierto lo vimos contra Alemania, ese gol. Es un ejemplo claro de lo que es el Chucky. En el uno contra uno te mata. Y me gustaría verlo en la Liga Española, tal vez en un Sevilla, en un Getafe, tipos que luchan por Europa League, Champions League. Vería muy bien al Chucky. Y Raúl me gustaría verlo en el Manchester United, pero siento que en el Wolves es un gran equipo y pues siento que el sistema le cae muy bien a Raúl. Mira, a ver, lo de Raúl, el sistema le cae muy bien porque él es un jugador que no es un centro delantero goleador, no es un killer como lo es Luis Suárez, no lo es. De hecho, él necesita muchas más jugadas y oportunidades de gol para poder concretar los goles. Y eso le pasó al inicio de su carrera, le pasó en Portugal, pero es un jugador que complementa muy bien a cualquier tipo de delanteros. Te lo puedo decir porque en México jugó con Chucho Benítez y fue complementario y lo hizo muy bien. Pero te puede jugar con cualquier otro tipo de delanteros, te puede jugar con delanteros grandotes, te puede jugar con delanteros rápidos como Chicharito. Entonces, tienes habilidad para poder, ¿por qué? Porque es un jugador técnico, porque es un jugador que tiene un buen físico, gana por arriba, sostiene muy bien la pelota y después llega al área, pisa el área. Entonces, puede ser muy interesante. El Wolves es un equipo que le permite hacer todo eso en el partido, le permite mucho botarse, le permite agarrar la pelota desde atrás, tirarse a veces al costado derecho. En el Manchester United tendrías que ser el centro delantero en lugar de Martial, en lugar de Rashford, en algún momento el año pasado podríamos decir de Lukaku. Entonces, a ese nivel tendrías que jugar, tendrías que ser un centro delantero matón, porque si no haces goles, muy rápido vas a perder el puesto y tendríamos un jugador que jugaría como suplente o que estaría muy pocos minutos. También es cierto que Raúl no llegaría como titular al Manchester United. Llegaría como un jugador para tener algunos minutos, poder jugar la Copa y poder jugar algunos minutos de la UEFA. Entonces, habría que, como director deportivo, como la gente que estructura el proyecto, tendrían que hablar con él y decirle cuál es el proyecto para él y si él está de acuerdo en hacerlo, que yo creo que para Raúl sería magnífico llegar con esa parte de responsabilidad, de no ser el titular, pero poder tener muchos minutos en un equipo pues, de élite, te digo, uno de los tres mejores equipos del fútbol mundial. Bueno, también repasando de un examericanista, Diego Lainez, ¿cómo ves también la situación de Diego Lainez? Otro chavo que yo conozco a Diego desde que llegó a la América. De hecho, Diego, su hermano estaba en Pachuca, sus papás nos hablan y nos dicen que Diego quería, que por qué no veíamos a Diego. Le hablan a José Luis Arce, el director en ese momento de Fuerzas Básicas de América, y yo estaba como coordinador de Fuerzas Básicas y apoyando a Ricardo en el primer equipo. Entonces, tuvimos que convencer al papá para que nos lo dejaran en América. Parte de la estructura fue dejarlo que se fuera a Tabasco con ellos, que estuviera casi todo el año allá y nada más traérnoslo una vez al mes, una semana, para que pudiera participar con nosotros en el torneo de fuerzas básicas aquí y después llevarlo a selecciones menores y hacer todo el desarrollo. Entonces, a Diego lo conozco muy bien. Yo creo que Diego, y sobre todo Diego y los papás, yo también creo que ahí cuenta mucho la familia, estaban desesperados por irse a Europa. Querían irse a Europa sí o sí, pasara lo que pasara el equipo que fuera. Betis es un buen equipo, es un equipo con donde se supone iba a tener muchos más minutos de los que ha tenido y era una buena posibilidad. Tiene que madurar, es un jugador que le falta madurar, tiene muy buenas condiciones en el 1-1 corto, pero tampoco tiene tanto gol, no es un jugador con mucho gol. Y tiene que aprender a terminar las jugadas, a definir en la última jugada, en el último tercio del terreno de juego,
en un nivel competitivo como el de Europa. Entonces creo que está en su proceso de aprendizaje. El otro día los minutos que jugó los jugó muy bien, entrando de cambio en este regreso del COVID, de la pandemia. Entonces creo que le va a ir bien. Esperemos que llegue a ser un jugador muy importante en el fútbol internacional, porque eso nos supondría para la selección mexicana un jugador de alto nivel que nos llevaría a cosas mucho mejores de las que hemos tenido. Sí, creo que se apresuró mucho en irse en una temprana edad y creo que sí le faltó desarrollarse mucho más. Lo hablaba Quique Setién, que al principio Lainez lo veía un poco, que no entendía mucho el juego, que le fallaba mucho y veremos qué pasa con Diego Lainez. Lo que sí no hay duda es que tiene un talento increíble. Mira, yo no sé si se fue muy joven o no, o sea, porque son decisiones que al final tiene que tomar el jugador. Sí le falta desarrollarse, sí, pero también yo no sé si en América el año siguiente iba a ser titular, porque no lo había sido al inicio de temporada. Terminó esa temporada jugando muy bien, haciendo goles, pero no había sido titular. Entonces, el quedarse en México y no ser titular en América significa era un riesgo importante. Ir a Europa y terminar tu desarrollo en un fútbol como el europeo, en un fútbol como el español, puede ser una muy buena apuesta. O sea, a lo mejor los jugadores importantes que se fueron jóvenes, como Rafa Márquez y eso, terminaron desarrollando su talento allá. Entonces, hay que ver, hay que darle tiempo al tiempo y que espero que Diego pueda lograr algo importante por él y por el fútbol mexicano. Bueno, por último, ¿cómo fue tu experiencia en los medios? En los medios, muy padre. Me gustaron mucho, lo disfruté muchísimo. Empecé, te digo, en cuanto me retiro, tuve la fortuna, en cuanto me retiro, me hablan, empezaban en Sky a tener los partidos, a maquilar los partidos, Estadio W, la gente de W Radio empezaba con Francisco Javier, ellos le trabajaban a Sky y le maquilaban los partidos de la Liga Premier. Entonces, en el momento que me retiro, me dicen, ¿por qué no te vienes a trabajar con nosotros? Eres el primer mexicano que te fuiste allá, después fue Jared y después fueron otros jugadores. Y pues queremos aprovechar eso. Queremos ver qué tal nos jala, ¿no? Entonces, empecé a trabajar con la Premier en esos momentos, después con la Liga Española y de ahí fueron muchos años que trabajé para Televisa, para TUDN, para programas de análisis. Entonces, estoy muy agradecido porque eso también me permitió es seguir viendo fútbol, seguir haciendo lo que me gusta, que es ver fútbol, jugar fútbol, analizar el fútbol y también estar presente para todas las demás oportunidades. Eso me generaba poner mis ideas en juego, poner mis ideas dentro del escritorio de lo que yo veía dentro del terreno de juego y analizarlo y que las demás lo discutieran y pudiéramos llegar a un arreglo, a una discusión, a lo que fuera, pero cada quien con sus ideas futbolísticas. Entonces, eso me ayudó mucho para tener oportunidades después en este camino de director deportivo, de técnico, de lo que se va a ir dando. Entonces, televisión, eso fue lo que hice. Hice mucho radio también, programas de análisis, en partidos. Trabajé también para un par de periódicos. En aquel momento, es, todavía jugando, cuando regreso de Inglaterra, hay un amigo, Martín del Palacio, él vive en Barcelona, hace muchas cosas para la FIFA. Es un muy buen amigo. Él me dice, oye, vente a escribir conmigo al periódico como analista. Y digo, güey, si yo no sé nada, cabrón, no importa, vente. Yo no sé escribir, pues, no es una de las cosas que haya practicado. Me dice, vente, yo te voy enseñando y vamos a ir viendo en el camino cómo vamos mejorando tus análisis. Entonces empecé a trabajar con ellos en el Milenio, en la afición y en el Excelsior. Entonces fue algo importante, enriquecedor, interesante porque yo compartía con él. De hecho, de las primeras cosas que hice con ellos fue la Copa del Mundo Sub-17 cuando México la gana, la segunda, la de Chucho Ramírez. Ese estoy trabajando con ellos haciendo análisis, entonces creo que fue algo muy, muy instructivo para mí o algo de mucho aprendizaje. Bueno, es que conozco a Martín del Palacio porque es bastante polémico en Twitter y bueno, más o menos sabía que era tu amigo. Y bueno, a Martín estoy empezando a leer su libro de periodismo y es increíble cómo ha entrevistado a grandísimos personajes. Ha estado con Messi, con muchísimos futbolistas, fue al Mundial de Rusia y bueno, eso es lo que más o menos estamos buscando.
lo que queremos hacer. Y bueno, muchas gracias por tu Mm. tiempo, por platicarnos tu experiencia en los medios como olímpico. Muchas gracias, Carlos. No, muchas gracias a ti. Y te puedo decir, mira, Martín es un cuate que también luchó por sus sueños. Él trabajaba aquí, de repente también tuvo una vida ya cómoda como director de deportes de los periódicos y decidió irse a Barcelona a una posibilidad, un nuevo reto. Empezó a trabajar allá en algunos medios, empezó con FIFA. Él hace y cubre para FIFA muchas cosas. El año pasado estuvo trabajando para NFL, un cambio de deporte, de algunas cosas, pero regresando a su fútbol. Entonces es un cuate que luchó por su sueño, que lo ha logrado y que es un tipo frontal, que sí es polémico en los medios, sí, pero normalmente explica por qué. Él te va a decir por qué es lo que dice y tiene mucho razonamiento. Él ve muy bien las cosas, él analiza muy bien las cosas y ojalá pudiera seguir aprendiendo mucho de él. Y si quieres, después nos juntamos o hacemos un enlace con Martín para que nos diga su punto de vista desde el lado de los medios, cómo se trabaja toda esta parte. Bueno, muchas gracias, Carlos, otra vez por tu No, tiempo. Muchas gracias por verlo. Eso es todo por hoy y muchas gracias y nos vemos en la próxima. gracias, Santi. Hasta luego. Hasta luego.